Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a hacer el saludo a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Invitamos a nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, a que nos dirija el informe de secretaría. Guillermo. Hola, muy buenas tardes, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside la reunión del 17 de agosto bajo el formato dual el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el licenciado Gerardo de la Paulera, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el anticapitalismo argentino, una tragedia. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Les recordamos a los consocios que podrán hacer llegar sus preguntas a través del WhatsApp del club 54 911 2464 9631 54 911 2464 9631. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, los expresidentes Adalberto Barbosa, Alberto Biule, Luis Obsejevich, y nos acompañan también los consocios Marcos Bertín, Juan Carlos Lirossi, Guillermo Hahn, Ignacio Stuhauner, Norberto Frigerio, José Ciaba Serrate, Daniel Feró, Sebastián Domínguez Dip y Guillermo Zaraco. Especialmente invitados por nuestro presidente se encuentran presentes Santiago Mignone y Jennifer Widerson de Feró, expresidente de ADARVA, ejercicio 2021-2022, y también esposa de nuestro consocio Daniel. Se encuentran presentes Adriano Urquiola, invitado por el consocio Mario Guaragna, y Juan Manuel Casas, invitado por mí. De manera virtual, Horacio Sánchez Caballero, invitado por el doctor Juan Javier Negri. Nos visita el rotario Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario. El próximo miércoles 17 de agosto ocupará esta tribuna el señor Daniel Desein, que nos hablará sobre el periodismo en época de crisis. El 10 de agosto de 1912, el presidente de la Nación, doctor Roque Sáenz Peña, firmó el decreto por el que se creaba la Escuela de Aviación Militar, gracias al extraordinario aporte del Aeroclub Argentino, que brindaba gratuitamente su parque aerostático, asesoramiento y profesores, y que se encontraba en el Palomar. Una pequeña efeméride para el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, llegó el esperado momento de escuchar a nuestro orador de hoy, el ingeniero Gerardo de la Paulera, y Clara Mariño va a hacer la introducción. Clara. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Gerardo de la Paulera, CEO y director ejecutivo de la Fundación Bungibor, profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, miembro de la Junta Directiva del CIPEC, editor senior del Boletín Informático Techin. Entre el año 2009 y el 2012 fue presidente de Global Development Network, organización con sede en la India. Fue presidente, fundador y rector de la Universidad Di Tella.
Fue rector de The American University de París. Fue consultor de Harvard en el Departamento Internacional de Desarrollo. Su último libro es Nueva Historia Económica Argentina, editado junto a Roberto Cortés Conde, y tiene en preparación La política económica del peronismo 1946-1955. Doctor de la Paulera, va a ser un placer escucharlo. A ver, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en esta institución tan señera y tan impresionante que es el Rotary Club, que ha hecho tantas cosas por nuestro querido país. El título es un poco, parece un poco exagerado, es decir, el anticapitalismo argentino, una tragedia, pero bueno, yo creo que de esto voy a hacer algunas reflexiones. Si uno escucha la última máxima del filósofo Cuervo Larroque, cuando dice, sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país, bueno, probablemente vemos que estamos con un diagnóstico por lo pronto complejo. Entonces mi charla, para ir un poco rápido y de manera telegráfica, yo quiero que ustedes imaginen dos situaciones en las cuales se inserta la Argentina. Una es el momento de la maduración de la revolución industrial, ¿no? que va a coincidir con la Belle Époque. Y la otra es la contemporánea, que estamos en el medio de la revolución digital y de cambios en los modos globales de producción. Entonces la pregunta es, porque un poco en la conversación con Clara decíamos, ¿fue la Argentina en algún momento capitalista? Y sí lo fue. A ver, y sí lo fue porque la Argentina, en esa gran oportunidad que se llamó de la Pax Británica entre 1880 y 1914, esa impresionante apertura de los mercados mundiales y además con básicamente la maduración de los productos de la revolución industrial, el transporte, tanto ferroviario básicamente como marítimo, bueno, la máquina de vapor, la información, por ejemplo, la información a la Argentina llegaba sobre temas financieros en 2 días, cuando en 1820 llegaba en 60 días. Es decir, y la actitud de la clase dirigente realmente podrían haber sido dos. Una es básicamente apartarse de esa oportunidad, cerrarse, y la otra es abrazar básicamente este nuevo mundo para hacer avanzar la Argentina, para ampliar los horizontes. Y claramente yo no estoy de acuerdo con algunas teorías que dicen que estamos condenados por una herencia rentística española, o sea, hay toda una teoría neoinstitucional que dice que estamos condenados por ella, porque los que tienen instituciones más bien sajonas son los que hoy en día tienen el PIB per cápita más alto. Yo creo que ahí, desde la independencia argentina, hubo una revolución liberal muy importante. Y es una revolución liberal o capitalista que se va a insertar con la generación del 80, que es cierto, tuvimos convulsiones entre 1820 y 1860, una puja que Sarmiento describe muy bien, que se salda en las batallas de Cepeda y Pavón, y antes se salda con la sanción de la Constitución de Alberdi, o sea, se salda de manera, no diría total, y allí tenemos el abrazo del Estado de Derecho, de determinadas libertades, de la propiedad privada, y sobre todo de que esa Constitución debería abrazar el progreso de la persona, del individuo, ¿no? Ese modelo de la generación del 80 básicamente funciona muy bien hasta un primer shock que tiene la Argentina, que es muy fuerte, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué es un shock fuerte? Rápidamente, porque se le cae como un piano lo que era el poder hegemónico mundial, que es Gran Bretaña,
y que básicamente era el gran acreedor básicamente para la construcción institucional a través del mercado de capitales de la infraestructura argentina. Viene una época de transición, y en la época de transición, el periodo entre guerras, la Argentina se comporta muy bien. O sea, la evidencia empírica dice que si bien obviamente en Europa ya los conceptos del capitalismo que se tuvo durante la Pax Británica empiezan de alguna manera a resquebrajarse por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, yo diría que la Argentina hasta el año 35, recuerden que tuvimos la ley Sáenz Peña en 1912 y tuvimos el advenimiento de la Unión Cívica Radical, y tanto Irigoyen como Marcelo T. de Alvear son mucho más una continuidad de respeto, básicamente, por las buenas cosas que tuvo las instituciones que tuvo la Argentina, sobre todo la estabilidad de la moneda, el Estado de Derecho, y obviamente el gran quiebre desafortunado, porque también pudimos haber tenido otra fortuna, es a medios de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, hay una competencia de modelos o de ideologías, y la Argentina va a adoptar un modelo, va a ser el primer Big Bang de lo que se denomina un Estado, digamos, prebendario, o visiones estatistas muy fuertes que las va a abrazar el coronel Perón, y si uno hace una línea, como decimos los economistas, hay un cambio estructural en lo que pasa, va a ser esa primera etapa de Perón del 46 al 55, en la cual, si uno mira una fotografía, es una Argentina que se ha desviado prácticamente del sendero del resto del mundo. Recuerden ustedes que en el 44 tenemos los acuerdos de Bretton Woods para reconstituir a la sociedad occidental. Es verdad que el capitalismo va a tener distintas facetas, distintas formas, ¿no? Pero la Argentina durante 35, 40 años va a ser virgen de toda la explosión económica, en el buen sentido de la palabra, y del multilateralismo que se funda durante los acuerdos de Bretton Woods, y donde los Estados Unidos, en ese mundo occidental, afirma su poder hegemónico. El peronismo va a tomar otro camino tardío, va a tomar un camino a pesar de las recomendaciones de Federico Pinedo, de tener una industria abierta, de seguir básicamente insistiendo con la apertura, porque la Argentina había tenido grandes oportunidades industriales durante la Segunda Guerra Mundial. Y no voy a ir a detalles, porque voy rápido, quiero ir al presente. Perón realmente, de alguna manera, cimenta un modelo que yo denomino corporativista, que lo analizamos con Roberto Cortés Conde en la economía de Perón, y empieza a trabar, y empieza a hacer algo en los cuales los argentinos somos campeones del mundo, en donde para todos los aspectos redistributivos hacemos algo que es un cáncer para un sistema capitalista, que es distorsionar continuamente lo que denominamos el sistema de precios relativos. No hay nada peor para la mala asignación de los recursos y la dinámica de un desarrollo económico que distorsionar sistemáticamente esos precios relativos. Entonces, el modelo que se va, Perón nos va a legar realmente cosas bastante dramáticas. Empieza la destrucción de la moneda. O sea, la Argentina que tuvo la moneda más fuerte del mundo, aunque a ustedes les parezca insólito, entre 1892 y 1934, porque obviamente los países europeos entre guerra, Alemania tuvo hiperinflación, otros tuvieron... va a empezar a utilizar sistemáticamente lo que denominamos el impuesto inflacionario. Perón va a transformar a una sociedad pujante argentina, si bien con problemas, es cierto, en la década del 30,
en lo que yo llamo, trata de organizar una colección de tribus, ¿no? de distintas tribus y distintas corporaciones. Y entonces lo que vamos a tener, y nos va a dejar, y es el primer Big Bang, en donde aumenta en 12 puntos, básicamente al gasto público a una velocidad inédita en términos del Producto Bruto, pero obviamente no hay un análisis de cómo se financia esta redistribución, entre comillas, tan veloz. Perón se va cuando uno analiza los detalles, hay un aspecto mitológico de Perón, porque los salarios reales a la salida de Perón se revierten, son promedio idénticamente iguales a cuando entró. Uno recuerda al Perón del 46 al 48, donde tiene esos aumentos nominales del 48%. Díganme en 2 años, díganme ustedes si la productividad puede aumentar en 48% en alguna actividad. Entonces ahí aparece lo que Portantiero dijo en la Argentina, se empieza a bloquear, empieza a haber lo que se llama un empate hegemónico. Un empate hegemónico quiere decir que las distintas tribus se empiezan a bloquear unas a otras o se van pasando la pelota de alguna mente entre distintos gobiernos, que le toca un poco a alguien y que le toca un poco a la otra parte. Y empiezan las famosas políticas de marchas y contramarchas, que no son neutras. No son neutras porque a medida que uno tiene esos serruchos, la Argentina entra en una pendiente negativa, entra a diverger desde el punto de vista de la tasa de crecimiento económica y su desarrollo con cualquier país que a ustedes se les ocurra, pero con cualquier país que ustedes puedan poner básicamente sobre la mesa. Lo que pasa que es cierto, la Argentina viene con un capital social instalado bastante razonable, y entonces ahí empieza a haber un estado prebendario, porque Perón además vacía las cajas de jubilación, que muy poca gente lo sabe, pero antes de ser este sistema, digamos, de solidaridad, las cajas eran un sistema de capitalización, ¿no? Por ejemplo, la caja de capitalización más importante de Francia es de Force Ouvrière, Fuerza Obrera, que es marxista, y todo el mundo básicamente tiene un sistema de capitalización, entonces va a destruir eso, básicamente, se va a consumir todos los ahorros, digamos, el sistema de seguridad social. Y entonces Perón nos va a legar, y voy rápido, voy básicamente casi al presente, nos va a legar un país, digamos, con un federalismo que es inviable. Pero no solo con un federalismo que es inviable, sino con una gran duda en la inteligencia argentina con respecto a las oportunidades del mundo. ¿Sí? Es decir, pasamos a tener esas dudas con respecto al resto del mundo. Sigue la mitología de que la industria nace con la sustitución de importaciones, cuando la industria, y lo demuestra Ezequiel Gallo, lo muestra claramente, nace en 1870, 1880, basta recordar a Carlos Pellegrini, que es uno de los fundadores de la Unión Industrial, digamos. Y lo que vamos a tener entonces a lo largo de estos años es ¿por qué la Argentina se va a desviar y por qué es importante este desvío que uno ve cuando quiere hacer una síntesis de la inflación? Si hay algo que caracteriza, además de la caída del Producto Bruto per cápita, es que cuando uno ve una especie de cuadro de serie de tiempo, básicamente los países con los cuales uno convergía antes de los 45 entraban en la escala. Si yo hago la misma escala, los demás países no entran. La Argentina es una exponencial, no basta recordar que hoy, por ejemplo, en 2001, esos 1.000 pesos que algunos tienen en el bolsillo son $1.000, hoy son $3, que sí, que prácticamente para mis alumnos no tengo ni que explicar los últimos 20 años. Ahora, entonces, ocurre esto, hay vaivenes, hay muchos presidentes hasta de facto que quieren devenir en Perón, o sea, no es que hay un cambio, o sea, no hay una crítica, acá es un análisis positivo mío, pero el mismo general Onganía les da las obras sociales a los sindicatos, y no voy a ir
¿no? Entonces se va consolidando un Estado prebendario, y en ese Estado prebendario empieza a surgir, obviamente, la corrupción o la falta de mérito. O sea, la corrupción, digamos, es invisible, un poco en la relación entre el gobierno central y las provincias al principio. Hay mucha corrupción e ineficiencia con el clientelismo y con ese peso del Estado provincial que impide el desarrollo de las provincias del sector privado. Y además, ¿qué es lo que ocurre entonces? Cuando ustedes tienen un Estado que pasa a tener realmente una metástasis de corrupción, se vuelve absolutamente ineficaz por el clientelismo, el amiguismo, y empieza a tener, obviamente, una erraticidad con respecto a la previsibilidad institucional para la inversión. Entonces, a ver, ¿cuál creo yo que fue el único intento contemporáneo para romper esa sociedad bloqueada o esa coalición prebendaria de estas tribus que están, y entonces en la dinámica hay cada vez más desesperación de este Estado prebendario y de esas coaliciones, entonces y van comiendo cada vez de un queso que es más pequeño. Entonces la dinámica es muy compleja, como se vio, porque como ese queso no alcanza, estamos teniendo todo un sector de la población beneficiada, digamos, de ese tipo de prebendas, y todo un sector productivo, vamos a hablar de la Argentina dual rápido, digamos, que tiene que mantener, o sea, los sectores productivos, los que trabajan, tienen que mantener a ese sector que recibe este tipo de subsidios sin ningún tipo de contraprestación. Entonces, en el único momento que yo creo que, por razones fortuitas, porque nosotros solo dependemos o nos fijamos de las cosas como clase dirigente cuando estamos al borde del abismo, y ni siquiera, y Felipe González, el día posterior a que renuncia de la Rúa, yo tengo una gran amistad con Cristian Colombo, no soy radical, pero digamos, tenía una charla en ese momento de crisis muy importante. Felipe lo va a ver el día posterior a la renuncia del presidente de la Rúa, y dice, ¿ustedes saben qué hacen los argentinos cuando están al borde del abismo? Dice, no, dan un paso adelante, ¿no? Decía Felipe González. Entonces, básicamente el único modelo que yo creo que trató de desentrañar esta sociedad bloqueada y con el Estado prebendario, con todos los errores que ustedes quieran, fue la convertibilidad. O sea, fue la convertibilidad, y fue la convertibilidad, y lo voy a hacer como un proxy del problema. Ustedes saben que detrás de esta charla está la necesidad de una reforma al Estado y una reforma institucional, ¿correcto? Para simplemente de un Estado que no sea grande, sino que dé las reglas de juego, que sea financiable. ¿Y por qué eso fue importante? Porque fue disciplinador. El tema de tener una moneda, no voy a entrar de por qué la moneda es importante en sí, porque en la civilización, cuando se pasó de la economía de trueque a la economía monetaria, fue un cambio tecnológico, digamos, fenomenal. Ni hablar cuando uno tiene moneda, y el capitalismo siempre se desarrolló con apalancamiento, que sí, con mercado de capitales. O sea, no existe un desarrollo capitalista sin mercado de capitales. Tiene básicamente patas cortas. Entonces, esa convertibilidad que tuvo, para los políticos fue muy antipática. ¿Por qué? Porque le saca básicamente un recurso discrecional en la relación entre el gobierno central y las provincias, que es la emisión monetaria. Y la emisión monetaria no pasa por el Congreso, ¿no? Y entonces, ese fue un disciplinador. Hubieron muchísimas reformas. Yo creo que no se hizo un trabajo o sociológico o cultural de esta importancia, de este fenómeno de importancia. Esto no quiere decir que no se necesite la reforma estatal. Ahora, como estoy creo que corriendo un poquito contra el tiempo, y siempre me gustó mucho más el ping-pong, ¿qué es lo que ocurre cuando fracasa básicamente la convertibilidad?
Cuando fracasa, no es que fracasa la convertibilidad, cuando se lo derroca de la Rúa en el sentido un poquito exagerado de la palabra. Yo le tenía un gran respeto, por más, independientemente de sus condiciones como líder. Yo creo que es una gran tragedia que la Alianza no haya aguantado esos 4 años, una especie de coalición de centro-izquierda manteniendo el plan de convertibilidad y demás, pero bueno, eso es para otra. La Argentina, la convertibilidad hay muchísima inversión productiva, muchísima modernización, con todos los caveats. Entonces cae, pero con una Argentina capitalizada, moderna en muchísimos sectores. El boom más importante de exportaciones no tradicionales, se habla del dólar atrasado, los tengo en los datos de las MOI, se hace durante esta época porque hay una previsibilidad que se le da al empresario que dice esta vez viene en serio, ¿correcto? Y entonces hay cambios, acá conocemos algunos errores que se cometieron. Entonces, en los próximos 20, o sea, al principio del 2002, se toma una Argentina, a pesar de todo lo que ocurre en la parte financiera, una Argentina capitalizada. Esa Argentina capitalizada queda volatilizada, o sea, básicamente, la Argentina tiene mucha suerte, Duhalde tiene mucha suerte porque empezamos a tener un actor que es China, que va a tener una gran influencia en el comercio internacional y que para suerte de la Argentina va a desear productos para los cuales Argentina tiene ventajas comparativas. Entonces esto cambia radicalmente. ¿Qué hacen los gobiernos que siguen? Van a hacer lo que yo denomino, recuerden el primer Big Bang de Perón, hacen el segundo Big Bang del gasto público. Segunda explosión del gasto público. No quiero exagerar, pero algunos dicen que son 18 puntos de aumento del gasto público en términos del PBI. Obviamente al principio es plata dulce o sensación dulce, pero cuando uno como economista sabe lo que está pasando, se está comiendo los recursos genuinos. Entonces, estamos en una tensión que va empeorando y en donde para mantener una cierta sensación de estabilidad se va exagerando la expoliación básicamente de recursos de los sectores productivos que tienen ventajas comparativas. Entonces, estamos en una situación de una Argentina, como ustedes saben mejor que yo, que es dual, o sea, o dual o de tres. O sea, tenemos un sector que está en la punta de la tecnología, en donde ¿no? ya se habló de las provincias del centro, 4 o 5 provincias, en donde además del punto de vista político son como democracias modernas, ¿sí? Bueno, la provincia de Buenos Aires, bueno, lo pondría como, pero digamos son como democracias modernas, donde hay alternancia y demás. Y tenemos un conjunto de provincias con grandes cuestionamientos, no solo del Estado de Derecho, sino con una gran dependencia, básicamente, de los recursos fiscales. Y entonces, yo reflexionaba cuando se estaba hablando muchísimo de la gran suerte que tiene la Argentina de que tenemos litio, tenemos vaca muerta, y yo creo que hay que tener cuidado, básicamente porque también tuvimos la pampa gringa, ¿no? Durante la parte de la Belle Époque, y hay que tener mucho cuidado, básicamente, porque con los enfoques que serían rentísticos en las propias provincias. Nigeria es uno de los países más ricos del mundo en materia de minería. He estado en Nigeria cuando fui presidente de este organismo que mencionaba. Es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a minería y es uno de los países más pobres del mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente en la mentalidad extractivista se la llevan y no se reinvierte como debería reinvertirse. Entonces la potencial riqueza de nuestros recursos nos confunde y hay que tener cuidado. Ya lo decía Clemenceau. Clemenceau viene para el Bicentenario, que es uno de los próceres franceses, y decía, tenía una máxima, yo lo leía él, y decía que ya en 1910 o 11,
decía, la Argentina progresa cuando los políticos duermen, es decir, a la noche, ¿no? Ya lo decía entonces. Pero entonces, para sostener este país dual de lugares que van a ser muy productivos con aquellos que son improductivos y que hay que básicamente de alguna manera mantener y que son mantenidos de manera errónea con intervenciones prebendarias, para que un gobierno de coalición productiva, o sea que, porque las coaliciones prebendarias nos llevan a un juego de suma negativa, ni siquiera cero, no es ni siquiera el empate hegemónico de Portantiero, estamos en una situación peor, porque cada mes que pasa la dinámica es peor, ¿correcto? Estamos todos al tanto básicamente de esto. Ahí introduzco como me pedía Clara, ¿dónde entra acá la educación? Y el mundo es muy diferente, sé que estamos en la revolución digital y del conocimiento y de... Entonces, ustedes imagínense que para hacer un puente entre los enclaves modernos de la Argentina y los enclaves obsoletos, no hay otra cosa que la educación. O sea, no hay paso, digamos, más importante que el tema de la educación, y ya termino. Y es por eso que a mí me parece que en el tema de la educación, porque no se olviden ustedes que con apertura económica, ¿quiénes son los países que progresan más en esta economía? Y esto no es proteccionismo, los que saben hacer más cosas y cosas que son deseadas por el resto del mundo. Y los que saben hacer más cosas, lo que hay detrás es el factor humano. Y es ese factor humano que está básicamente educado. Como está de moda, ¿no?, el documental de Shimon Peres, hay una parte que dicen, yo me puse a pensar, Argentina obviamente está en una no es Israel, dice, no tenemos recursos, no tenemos nada, estamos rodeados, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocimiento, dijo. O sea, la Argentina no tiene que quedar obnubilada por espejitos porque por maná del cielo, cosas obviamente que las deseamos, tengamos vaca muerta o tengamos litio, que con eso vamos a resolver fenomenalmente este nexo, hacer una sociedad que sea viable. El nexo es lograr instituciones que te aceleren la inversión, que te aceleren rápidamente la inversión, eso resuelve un montón de problemas, pero no todos, pero rápidamente. Y segundo, y termino, no puedo tener realmente una revolución educativa, pero con suma urgencia. Así que ya, Clara, acá no tengo más tiempo. Tenemos 3 minutos más, 3 o 4 minutos. 3, 4 minutos más. No, bueno, entonces, ¿por qué es difícil esto de la educación? Primero, porque hay un sistema de incentivos en el cual el cálculo económico de la educación, cuando uno tiene tantos incentivos con los planes, digamos, los planes y el monto que se recibe en los planes, más la inestabilidad básicamente monetaria, el cálculo de cualquier familia, ni hablar básicamente del narcotráfico, ese tipo de actividades ilegales que tienen mucha renta, disminuye muchísimo el valor presente neto de ser educado. Es decir, eso te lo reduce muchísimo. Ni hablar de la falta de inversión que hace que nuestros ciudadanos más educados lo único que piensen es obviamente ir hacia un lugar en donde se les reconozcan sus skills. Entonces es una emigración de lo peor. Y lo último, como espero que no haya... A ver, lo último, esta es una reflexión. ¿Cuál es el problema de hacer esta revolución educativa que tiene que ser junto a la reforma del Estado y la estabilidad macroeconómica? Bueno, hay varias cosas, pero esos son muy importantes, porque la banca de inversión de un país son ciudadanos educados, mucho más que la banca de inversión tradicional, digamos, eso sabemos. Es que
¿quién transforma a la persona? Las maestras y maestros, ¿correcto? ¿No? Son los que transforman. Si esas maestras y maestros tienen una visión negativa de la vida, tienen una visión de rencor, o sea, digamos, hacia el progreso, han sido, voy a utilizar una palabra marxiana para terminar de manera cariñosa, porque hemos visto muchos héroes cuando vamos con la fundación, son proletarizados. No les enseñan básicamente a esos chicos el optimismo hacia el futuro, más allá. Entonces esta reforma es muy pero muy compleja y simplemente creo que hay que empezar con una secuencia de reformas, pero como proxy, tener estabilidad, tener moneda, mata muchísimo de la arbitrariedad institucional, y yo creo que, bueno, el próximo gobierno espero que tenga una secuencia lógica de reformas. No es fácil, pero soy sumamente optimista que se va a lograr una coalición productivista que va a derrotar a la coalición prebendaria. Nada más. Muchas gracias. Doctor de la Paulera, muchísimas gracias. Hay tres preguntas que coinciden. ¿Cree posible como solución una dolarización en la Argentina? Era obvia esa pregunta. A ver, ¿qué es lo que yo estudié bastante el tema, mucho en contacto con Horacio Tomás Liendo, que muchos de ustedes obviamente conocen. Yo creo que yo no hablaría de dolarización, hablaría de un sistema bimonetario, pero con ciertas particularidades. Yo creo que el dólar debería haber circulado o circular en competencia con el peso, no de manera como se lo hace ahora tratando de evitar el dólar, pero para razones transaccionales absolutamente legítimas. Entonces, digamos, ¿y por qué no creo que la dolarización sea básicamente el momento para hacerlo? Primero porque hay una antipatía, porque se llama dólar, después porque no me asegura que a pesar de la dolarización no venga un gobierno que revierta básicamente no ese sistema. Uno puede tener... Entonces lo que nosotros ideamos, no es que ideamos, estamos pensando lo que... Así como hasta los populistas aceptan que la reestructuración de bonos se haga a través de leyes de Nueva York o leyes básicamente externas, porque no hay confianza obviamente en la justicia ni en las leyes argentinas. Un sistema, y te respondo, un sistema absolutamente dolarizado offshore de fondos mutuos de inversión, que quiere decir que son depositantes, que luego son inversores en esos fondos, que son hechos para la Argentina, que son absolutamente transparentes, pero en donde el principal, básicamente, de esa inversión esté fuera de la garra de los políticos. Eso lo estamos un poco... No es solo cómo haces vos para atraer parte de los 400.000 millones de dólares que dicen que tienen los argentinos. Yo creo que tiene... ¿Por qué? Porque la eficiencia marginal del capital argentino es tan grande, porque el capital es tan escaso, que con seguridad jurídica habría muchos argentinos que traerían básicamente. Esto está en estudio. Para mí la dolarización, primero tenés que tener la capacidad de dolarizar, ¿correcto? Y segundo, es un tema, yo creo, demasiado fuerte y polémico. Tal vez si en vez del dólar gringo hubiese tenido otro nombre, se hubiese aceptado, pero es un tema muy fuerte sociológicamente para el argentino. Doctor, otra pregunta. ¿Cómo ve nuestros recursos en Vaca Muerta y en el litio como base de desarrollo del país y qué debemos exigir a nuestros gobernantes para implementarlos? Bueno, hay que sacarlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Es decir, lo más rápido que se pueda, es decir, el tema de lo que está pasando con Vaca Muerta, siendo básicamente uno de los reservorios, segundo en el mundo, tercero en el mundo más importantes,
para mí uno de los fracasos más impresionantes que no se puede hacer el tema del gasoducto. Yo creo que acá hay que tomar decisiones muy rápidas. Y como les dije, uno en estos temas extractivos, bueno, obviamente va a haber regalías de las distintas provincias. Y acá yo simplemente tengo una pregunta en el aire, o se utilizan para reinvertir en bienes públicos en el sentido de justamente levantar a esa población, digamos, con educación pública, con salud, con justicia y demás, o se disipan de manera corrupta. Quiere decir que no te puedo, es muy importante, es una gran oportunidad para la Argentina y a su vez requiere básicamente un régimen legal y una actitud básicamente política que o sea, no te salva de lo prebendario, pero es indudablemente algo que con la explotación y la inversión, como dije, si hay una inversión muy importante, te mejora muchísimo el tamaño de esa torta que se está achicando, ¿no? Doctor, usted elogió el periodo de la convertibilidad. Obviamente tuvo el liderazgo de un presidente Menem y de un ministro de Economía, Cavallo. La pregunta es, ¿quiénes podrían ser los Menem-Cavallo del 23? Bueno, esa es la más complicada de todas. A ver, bueno, acá hay varias posiciones, hay muchos economistas. Bueno, uno de ellos que está anotado en una carrera, no sé, como muy amigo Carlos Melconian, que básicamente, primero es obvio que tenés que tener un programa económico, institucional, tiene que haber un cambio de raíz de la organización social y económica de la Argentina. Ahora, acá hay una parte optimista, es que probablemente la oposición, una coalición que no sé cómo se va a armar, pero digamos, porque hay 18 candidatos a presidente, pero va a tener probablemente las 2 cámaras a favor, cosa que es importante y probablemente inédita. Y entonces acá va a haber que aprovechar, pero la persona que va a tener que tener a su cargo esto va a tener que tener mucho carácter. Y yo disiento con la posición de que vos tenés que tener una coalición, ¿viste? Y una entente o consenso con 80%, ¿viste? Del segmento. Porque básicamente los que tienen actitudes prebendarias y son casi el 50% del segmento. Si vos haces un acuerdo con el 70%, o sea, terminás básicamente negociando y manteniendo el statu quo. Entonces es verdad que es una tensión esto. O sea que yo creo que el que tenga liderazgo y que tenga las ideas de esas reformas tiene que asegurarse un mínimo de consenso, pero tiene las cámaras a favor. O sea que tiene básicamente todo a favor para tener agallas y realizar. Pero además hay que tener inteligencia por dónde empezás las reformas, por dónde ganás. Tiene una secuencia de reforma por dónde ganás. No puedo decir el nombre de la preferencia que tengo, porque va a salir en todos lados, obviamente. No, digamos, si no es que va a salir acá, en el WhatsApp me lo van a, o en el Twitter. Pero sí, yo veo una persona, digamos, con agallas y ahí termino. Doctor, ¿se puede devaluar hoy en la Argentina? ¿Es necesario devaluar? A ver, ¿uno qué hace? Uno cuando ve una distorsión muy grande del valor de su moneda, y con básicamente el gap, el spread, la brecha que nosotros vemos, obviamente uno diría, se cae Maduro, que hay que devaluar. Ahora, el gran problema que vos tenés, como ya lo dijeron las demás personas que vinieron, o lo vemos, acá no voy a hacer nada, uno tiene la capacidad de devaluar si vos devaluás y al mismo momento haces un ajuste, ¿no? O estableces claramente que vas a tener una conducta fiscal radicalmente diferente a la que tuviste. Porque la demanda de dólares en un país dolarizado como la Argentina
es una demanda que denominamos perversa, ¿sí? Cuanto más ves que sube el dólar, por más que estés en la lona, más compras dólares. O sea, no actúa como shock absorber para aquellos países que tienen moneda. Eso se lo expliqué a Freddy Sturzenegger, pero no me lo quiso entender. Pero entonces actúa. Entonces, no hay ninguna duda que tiene que haber un ajuste de ese dólar ficticio ya. Pero hay que ver si vos tenés que tener medidas compactas. Y para el gobierno que entra, o sea, te lo digo porque va a tener que hacer una reforma monetaria, fiscal, tiene que tener medidas compactas y simples, que el agente económico, la población lo entienda, pero tienen que ser consistentes. Entonces, yo creo que obviamente estamos esperando, dependiendo de Chicago, es difícil de evaluar, pero la devaluación tiene que venir con un programa económico consistente y que la gente piense que por lo menos durante un año va a haber cierto oxígeno con esa devaluación. Si no, y tenés el problema del cepo, y termino, el cepo para mí es uno de los atrasos culturales más fenomenales. Fíjense que todo el achicamiento de la economía argentina, yo estoy muy enojado con mis colegas, se hizo alrededor del cepo, ¿no? O sea, el cepo, porque las reservas, porque entonces cada vez la economía se va achicando cada vez más en pos de una de las cosas más ineficientes que hay en un país en donde el Estado no tiene dólares, pero en donde sus ciudadanos están dolarizados. Así que me parece realmente un absurdo que en determinado país haya este tipo de cosas. ¿Cuál es su evaluación de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y los primeros pasos que se han dado en estas 2 últimas semanas? Bueno, después de lo de Viviana Canosa, además tengo miedo, a ver si me vacían la silla de la universidad. Las primeras, a ver, viene con muchísimas expectativas. No hay ninguna duda que es una figura obviamente de más peso con respecto a los anteriores ministros, digamos, de Economía que tuvo. No puedo decir mucho más, todavía las medidas están por verse, salvo que las estén anunciando hoy. La reacción positiva del inicio, por lo pronto desde el punto de vista de la política monetaria, no tuvo su influencia, pero es básicamente insertar a una persona que se tiró a una pileta sin agua, o una pileta con poca agua, porque tampoco Massa es una persona, obviamente, un camaleón muy hábil. Pero no hay ninguna duda de que este gobierno es un patorrengo. Y al ser un patorrengo también es un gobierno, o sea, presidente ni hablar, pero es bastante complicado. Así que la venida de Massa es una gran incógnita, lo único que hace es alargar básicamente, como dicen los periodistas, alargar la mecha, pero alargar la mecha con tantas presiones que hay, con tantas distorsiones, no te asegura que esto no explote en algún momento. O sea que la explosión lo único que está haciendo es que se ha retrasado de alguna manera y nada, es un question mark con respecto a lo demás. Es la última jugada que tiene básicamente este gobierno. Así que todavía Melconian tiene bastante entusiasmo, dice que es lo que hay que ver. Yo obviamente, por ahí tal vez porque soy profesor y soy escéptico, pero bueno, lo único que te puedo decir, y lamentablemente voy a decepcionar, y le deseo suerte, ¿no? Porque la va a necesitar. Bueno, para cerrar, volviendo al comentario inicial suyo sobre la Argentina anticapitalista, ¿cuál es el sector más anticapitalista de la Argentina? ¿Es el sector político, el sector empresario o el sector intelectual o los tres juntos? Sí, no, el sector, a ver, se han creado varios monstruos, digamos. Yo creo que hay una parte del sindicalismo, obviamente, que no se ha ayornado. Los intelectuales, por ejemplo, de izquierda son patéticos, porque siguen y hay una influencia de ellos bastante importante. Deberían leer lo que hizo Felipe González como socialista en España
de abrazar el capitalismo. Y yo creo que obviamente que los dirigentes, no te olvides que tanto el Senado como diputados hay una gran representación de las provincias que reciben prebendas. Entonces una gran parte de la clase política no le interesa un pepino reformar, salvo que se le incendie el país. Porque la inflación, salvo que salte, de la inflación se benefician los grupos corporativistas, no el ciudadano. Y el ciudadano está atomizado y por eso la clase media está desapareciendo. ¿No? Y no se puede hacer nada salvo que cambies esto. Quiere decir que no, los empresarios, yo diría que algunos obviamente sí, también es una actitud racional prenderse, ¿no?, cuando vos tenés esa regla de juego. Pero vos tenés la pampa gringa, los gringos, unas pymes, los que vinieron, o sea, hay el Valle de Río Negro con esa fruta que no vale un mango y yo voy y digo, ¿cómo hacen los gringos para tener todavía? Son cosas que no entiendo como economista, pero digamos, yo creo que hay unas fuerzas empresariales y la Argentina no es, desde el punto de vista de su sociedad empresarial y civil, Venezuela. Y esa es la gran suerte. Hay muchísima densidad, hay mucha reacción aquí y se va a dar batalla cultural. Y se la va a dar, va a tardar el cambio, pero la batalla cultural hay que darla desde hoy, desde ayer. Así que yo soy sumamente optimista, independientemente de todos los obstáculos que haya. Si no, no estaría, bueno, hablando aquí gracias a la invitación del Rotary. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor de la Paulera por su excelente disertación y le vamos a entregar, como recuerdo de su paso por el club, nuestro libro del centenario. Debo mencionar que previo a nuestro regalo del libro del centenario, el doctor de la Paulera me ha regalado su libro, La economía en época de Perón. Así que le agradecemos y vamos a leerlo sin ningún preconcepto sobre su opinión, de la cual algo hemos conocido ahora. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada nuestra reunión, agradecemos a todos la presencia.